Doble clic para grabar la nota. Nos visita Modesto Guerrero, nada menos que uno de los maestros de todo el trabajo que estamos haciendo hace ya casi 4 o 5 años en Cartago, también una de las voces más autorizadas para hablar sobre lo que está pasando en Venezuela, también en toda Latinoamérica, porque yo siempre quiero destacar eso, que Modesto también es un gran historiador. Uno de sus trabajos más recientes habla precisamente de todos los procesos antiimperialistas, emancipatorios que hubo en el continente desde la Revolución Mexicana para acá, pero obviamente con todo lo que ha sucedido después del 5 de marzo, lo habrán visto en muchísimos medios, casi, ahora le voy a preguntar, ¿no?, sin dormir entre los días posteriores al fallecimiento del comandante Chávez, que si no me equivoco, Modesto, fue un récord, ¿no?, la cantidad de presentaciones que tuviste ese día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Eran más o menos 10 a 12 entrevistas por día. Por día. Entre radio y televisión. Y fue no solo agotador, tenías que tener una preparación diaria, porque yo no podía estar repitiendo el mismo verso todos los días. Entonces claro, tenía que estar revisando información, viendo los canales enemigos del gobierno venezolano, viendo los canales las cadenas internacionales que elaboran las matrices informativas sobre lo que había pasado, revisando lo que pasaba en Venezuela desde el lado del gobierno, desde el lado de la oposición. Era complicado, entonces eso, bueno, sí, me redujo el tiempo vital de sueño a más o menos 2 horas por día. Aparte durante 10 días, 8 días. De tu tensión, ¿no?, por una situación tan dolorosa. Era complicado porque te encontrabas con diferentes situaciones humanas, desde productores y locutores que no sé qué piensan en términos políticos, que estaban compungidos, muy conmocionados, hasta los que estaban impactados, siendo muy enemigos de Chávez, impactados por la presencia de su ausencia. Les daba una sensación rara. Por ejemplo, un productor de TN, un conductor de TN, no conozco el nombre, de un programa de la noche, me dijo fuera del micrófono, supongo que para que no lo echen, ¿no? Me dijo, la verdad, su presidente era mucho más de lo que yo creía. Eso de un conductor de TN obligado a ser de derecha es mucho, te indica qué pasó con la sensación y el impacto de la muerte de un tipo que dejó muchas huellas, muchas más de las que la gente creía. También nos está acompañando hoy Martín Sipo, que se salteó un día la columna y bueno, lo estaba acompañando en Modesto. ¿Sipo, hubo alguna repercusión de yo sé que no fuiste, pero de la charla de ayer? Ya están circulando cuestiones, imágenes desde anoche ya en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Hubo un rebote y hoy se espera que la charla que se organiza en Fisquemenuco, en Roca, en la FADEX, sea también una charla bastante numerosa. ¿Tenés más o menos la data? Así después la tiramos al fin. 16:30 horas en la FADEX. En Fisquemenuco, en Roca, en la Exacto. facultad de... Modesto, ¿cómo te trató el aula magna? ¿La conocías? ¿Habías estado ya en el aula magna? La Roca... el aula magna, no. Sí. No. Viste, se llama Salvador Allende, tiene toda una simbología muy... Sí, muy bonita, muy acogedora. Tú me llevaste a visitar la universidad hace como 3 o 4 años, pero no recuerdo el aula magna. Claro, la charla fue en Sejum la vez pasada. Perdón. No, está bien, me estoy mareando. 2010. Porque él está hablando cuando fuiste a una entrevista. Sí. Claro, después viniste cuando presentaste el libro sobre Aporrea. Que me trajo Natalia Cantero. Claro, que ese lo hicieron en Sejún y ayer ya debutaste en el aula magna. En el aula magna, sí, muy bien acomodadita, pequeña pero acomodadita. El aula magna que yo tengo en mi cabeza caben 5.000 alumnos, 5.000 personas en la Universidad Central de Venezuela. Claro. Entonces yo cuando dije aula magna, coño, no es demasiado. Y es una aula magna módica, pequeña para una universidad, no es tan pequeña, 20.000 alumnos, pero en todo caso acomodada a su tamaño proporcional. Y lo que me llamó la atención es lo cuidadosa que está, lo cuidada que está. Todo bien acomodadito, todo limpio, y eso no es común en la universidad. Modesto, recién nos contabas, bueno, obviamente lo absorbente en esto es algo que vos te dedicás mucho y que has estudiado, que ha sido el trabajo que hiciste con quién inventó a Chávez. ¿Vos terminaste esa biografía y sacaste ya este otro trabajo después del fallecimiento del comandante? ¿Cómo pudiste armar esos tiempos? Porque las últimas 2 veces que te habíamos entrevistado estabas trabajando en la reedición
cuando él estaba enfermo, ¿no? Que fue más o menos en el 2012, que ya te había tomado mucho tiempo, y ahora estás con este trabajo que venís a presentar acá en Neuquén, que es el chavismo sin Chávez. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que yo escribo por placer, entonces uno tiene tiempo libre, lo va sumando, y en enero y febrero me dediqué a escribir este libro porque ya sabía la transición, ya estaba enterado de que su enfermedad era absolutamente irreversible, no había manera. El asunto no era si moría o no, era cuándo moría. Y ante ese hecho inevitable, inexorable, yo me puse a trabajar sobre la transición, porque está bien, ya estaba el personaje, cumplió su ciclo, estaba la obra, su legado, pero ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo ayuda a comprender la transición del fin del ciclo de Chávez y de Chávez mismo a un nuevo tipo de régimen, de tipo de gobierno con otra persona? Ya en el 8 de diciembre, recuerdan, Chávez le había depositado a Maduro, o había depositado en Maduro la suma del poder público. Y esa simbología, ese acto casi ritual, donde invoca la plena luna llena y esas cosas muy propias de Chávez, de su origen poético llanero, hablaban de listo, yo me fui. Lo que pasa es que hay una cosa que me impactó muchísimo, que fue cuando en ese viaje, post 8 de diciembre, cuando él ya dice quién va a ser, vos dijiste, es muy probable que Chávez vuelva, se mejore, es muy probable, como dando esperanzas al pueblo, pero dijiste, es muy probable que Chávez no gobierne y nos tenemos que preparar para eso. Y vos sabés que eso es como que, no me acuerdo en qué medio fue, pero también dentro del marco de estos paseos tuyos televisivos que hiciste en esos días. Y fue como un impacto muy fuerte, ¿no? Porque uno no se podía pensar a Chávez sin gobernar. O al gobierno sin Chávez. Bueno, lo que pasa que hay así que me han preguntado por el presidente de Venezuela, que viene mañana a Argentina, está hoy en Brasil, y yo dije, sí, Chávez viene mañana, no hay manera de relacionar. Claro. Sabés que hay algo que quiero sumarle a esa pregunta, que es que Modesto también es muy criticado en círculos bolivarianos, entre comillas, pero que son más del saludo a la bandera, no de estudiar científicamente. Mucha gente se molestó cuando dije eso que acabas de repetir. Chávez puede volver, pero no podrá gobernar, estará en una silla, ya estaba inhabilitado. Esa imagen que difundió el gobierno venezolano desde La Habana, con Chávez y sus hijas mirando el Granma, y atrás, en la almohadilla esa que inmoviliza la cabeza, era el signo. Esa almohadilla era el signo. Eso se le pone a las viejitas, abuelitas, cuando están muriendo, que ya no tienen autonomía muscular. Y si un cuerpo perdió la autonomía muscular, perdió muchas otras operaciones. Y Chávez tenía un cáncer, un tipo de cáncer ultra agresivo, no agresivo, de los más agresivos. Estaba en la musculatura que recubre el hueso, en el fémur no, acá arriba, en la cadera izquierda, y se irradió a toda la zona vital del cuerpo. Había perdido pedazos de la médula, ya estaba deshecho en términos clínicos. No podía, de eso no se puede volver, tú puedes continuar, porque la ciencia y la tecnología médica tienen recursos para hacerte continuar. Su genética era muy fuerte. Me dijo un oncólogo que lo extraño era que haya durado tanto, que ha debido tener una genética muy buena para aguantar, reciclar las enfermedades y los efectos del cáncer. Tenía dolores muy intensos, tan intensos que tenían que dormirlo para poder aplicarle los mecanismos contra el dolor. Era excesivamente intenso, fue la verdad un drama muy, muy grave lo de Chávez. Entonces, cuando yo me entero de todo eso, tiene que haber una perspectiva política. Lo primero es aclarar, tiene que haber un sentido de lo que viene. Hay que saber que vamos a vivir sin Chávez, que el gobierno va a estar sin Chávez. Eso es un acto de responsabilidad política, no es un asunto personal. Ya Chávez no se pertenecía a él, si no, no era Chávez el que decíamos que era. El gobierno en eso fue un poco más limitado. Siempre dijo Chávez volverá y será presidente. Bueno, eso no había que decirlo, porque
no preparas a la gente para lo peor, sino para una ilusión que todos desearíamos, que el hombre volviera y se instalara, pero bueno, lo mejor es saber que la abuelita va a morir, prepararse, comprar las cosas, prepararse anímicamente. En este caso es más grave porque no es la abuelita, es una responsabilidad política suramericana o latinoamericana. Bueno, eso costó. A mí me costó el puesto en la embajada y a otros le costó muchas otras cosas. Ya, vos sabés, Modesto, ahí en el tema, ¿qué opinión tenés vos con respecto a esto de cáncer inducido que se maneja desde las mismas filas? Es una probabilidad histórica porque los enemigos poderosos, las potencias siempre lo hicieron, ¿no? En la antigüedad, en el medioevo, en la época de las monarquías burguesas, y ahora siempre las grandes potencias liquidaron al enemigo por vías conspirativas, o hubo liquidaciones de enemigos. Pero esta vez no. Esta vez no es que no hubieran querido, desde el comienzo quieren liquidar a Chávez. Pero a veces no pueden, con Fidel no pudieron, con más de 100 o 140 intentos de asesinato no pudieron, a veces no pueden, es sencillo, y con Chávez creo que no pudieron, nada indica que pudieron. ¿Por qué? Porque en 17 meses de convalecencia le hicieron alrededor de 90 exámenes bioquímicos, nucleares, tomografías, esos exámenes que te revisan hasta las células. No saltó nunca nada en 90 exámenes. ¿Cómo es que nunca saltó nada y ahora va a haber eso? Es muy raro. Segundo, los anillos de seguridad que tenía Chávez desde que se convirtió en un hombre peligroso para el imperio, hablo del 2013 en adelante, que empezó la campaña mundial. Desde ese momento, los anillos de seguridad, construidos de una manera bien ordenada, impedían cualquier inoculación del cáncer. Tercero, me dicen médicos especializados en el tema, el cáncer no se inocula así como manchar con arsenio y no, tiene que entrar a la corriente sanguínea. Claro. No es tan sencillo como envenenarte, que eso sí se puede hacer. Te colocan en el saco cualquier de esos venenos inducidos, va a la piel y chao, irradiado. No el cáncer, que es un tipo de patología que requiere una combinación de moléculas muy especial. Entonces no hay nada que lo pueda llevar a uno a pensar que sí, por supuesto. Hay los entusiastas de las teorías conspirativas que prefieren eso que la racionalidad de la lucha de clases y de la vida. Chávez es la víctima de la lucha de clases, es el hombre que más se enfrentó al imperio en estos 15 años, o menos, 13, 14 años. En ese breve lapso hizo lo que Fidel ha hecho en 40 para enfrentar al mismo imperio. Se agotó, es una llama que se consumió a sí mismo. Y también es víctima de su propio derroche de energía. Y esto habla bien de él. Es un tipo que se cargó encima un continente, el ALCA, la construcción de organismos, se cargó encima demasiadas responsabilidades internas y externas. Su inmunología bajó al mínimo. Entonces, en algún momento no hubo manera de volver. El cáncer es probable que le haya aparecido en el 2010, yo lo cuento en la biografía actual. Es probable que haya aparecido en el 2010 y no lo hayan detectado, o lo hayan detectado, le hayan dicho y él no le haya parado pelota, no le haya dado importancia. Es muy probable. Un periodista venezolano del montón, desconocido, por eso no hubo escándalo, lo dijo en octubre de 2010, que el presidente de la República tenía cáncer, pero lo dijo en un diario, suponte, de Formosa. Claro, sí. No le dieron ni la derecha le dio importancia, que habría sido para ellos su noticia. No le dieron importancia, se equivocó en el lugar, que en las zonas paranasales, pero dijo que le habían informado del Palacio. Se filtró, es probable que un examen médico haya detectado eso. Y Chávez, que era un magma en expansión, que tuvo siempre una conducta bastante displicente, descuidada con su vida personal de este tipo, haya subvalorado, no le dio importancia, continuó, un tipo muy enérgico. Como dice Norberto Galazo, es un toro, agarrarlo a él era un toro, un tipo de una fortaleza física impresionante. Bueno, uno además se creía héroe, ¿no? Era un héroe político del siglo XXI, pero se creía una cosa, los líderes de esa magnitud, en la cabeza se le forma una comprensión de su vida por encima de la media humana.
se creen inmortales, pero no mal, se creen inmortales porque de verdad los tratan como si fueran inmortales. Entonces, es probable que él haya descuidado eso, porque ¿cómo se supo? Eso no está probado. Alguna vez alguien dirá, sí, mi papá tuvo cáncer y no le dio importancia. No lo sé, lo veremos en la historia próxima. Lo que sí sé es que hubo un cáncer que le fue drenando toda la capacidad inmunológica, él aguantó hasta donde pudo. Y un dato, en el año 2012, él o era candidato o el chavismo perdía. Y él decidió, con un acto de responsabilidad que yo quiero ver en otro, solo Fidel tiene esa capacidad, ha tenido esa capacidad. Trotsky en su momento decidió irse y arriesgar la vida. Gramsci, muy pocos en la historia han tenido la capacidad de no huir de su responsabilidad, cargársela al hombro y morir con ella. Murió en su ley, murió en su terreno. Eso es encomiable. Por supuesto, los médicos le dijeron, en abril del año pasado, presidente, usted puede hacer la campaña. Nosotros no aseguramos cómo va a quedar después de la campaña. Efectivamente, quedó deshecho. ¿Eso crees que también habla de algo que por ahí no sé, es muy difícil entenderlo a tan poco tiempo? Porque me da la impresión de que uno está hablando de gestos históricos que han superado, ¿no? Ya no sé, no, pero eso pasó hace 20 años, cuando el 5 de marzo falleció. Sorprende, así es, mes y medio, pero 2 meses, ¿no? Sí, sorprende porque los tiempos humanos son imaginarios. Uno actúa, los tiempos se construyen con los hechos, y los hechos han sido tan acelerados, la dimensión de esos hechos es tan importante, tan abarcadora en lo que modificó América Latina y el impacto que produjo, que el tiempo se modifica. Uno cree que eso ya ocurrió. Por ejemplo, ¿quién imagina que Nicolás Maduro es presidente después de 3 crisis muy violentas en Venezuela? 10 de enero, 23 de enero y ahora 14 de abril, y los días que siguieron, con 9 asesinados, 103 heridos, una viceministra con la cabeza partida, 11 periodistas comunitarios y del gobierno agredidos pero violentamente. Son demasiadas cosas que ocurren en el medio, y un Chávez ahí omnipresente que uno no sabe bien a qué tiempo pertenece. Modesto, nosotros te agradecemos mucho, ya estamos por ¿querés preguntar algo más, Hipo? No, vamos. La verdad que igual vamos a tratar de traerte en un ratito, cuando terminemos ahí de hacer la nota, para seguir hablando, si tenés un rato más, para después la nota que quede para el resto de los programas, ¿no? Con mucho gusto. Pero vamos a reiterar la invitación para hoy, los que quieran escaparse. Yo creo, a veces como Modesto precisamente hace honor a su nombre y es una persona extremadamente humilde y trabajadora, te trata de igual a igual, pero estamos hablando con la persona, el escritor, el guionista, el politólogo, el sociólogo, como le quiera decir, más autorizado para hablar sobre la figura del presidente Chávez, que está justo en Neuquén y que nos vino a visitar a la radio. Y como ha despertado tanto, sobre todo después de su fallecimiento y en los días previos también, me parece que es buenísimo aquellos que quieran conocer más y sobre todo polemizar, porque si algo que a Modesto lo enciende y lo divierte es la polémica. Yo me acuerdo cuando lo conocí que le digo, no, trabajo en una radio muy gorila, ¿viste? Te tengo que hacer unas preguntas. No importa, esos son los que más me divierten. ¿Te acuerdas que le encanta meterse a polemizar con Fernando Iglesias, con Grondona, con un... Bueno, nada, me parece que son buenísimas las charlas de Modesto. Así que hoy a la tarde en Roca, ¿verdad? En Fisque Menuco. 16:30 en la FADEX, que para quien no es de Roca puede ir, es el tercer ingreso, si uno va por ruta 22, tercer ingreso, que ya es la calle Mendoza, al fondo. Va a chocar. Después de pasar el canal de riego, se encuentra con la Facultad de Ciencias Sociales, donde está también la carrera de periodismo. Así que hoy va a ser más que divertido verlo. Bueno, es tu segunda visita ahí en Roca, ¿no? A Roca, sí, correcto. Estuve con Sartelli. Claro. Estaba Luis Zamora esa tarde también. Estaba Luis Zamora, que no se animó a debatir, pero estuvo buenísimo. Sí. Sartelli se debatió con todos. Sí, se peleó. Modesto, muchas gracias. Reiteramos el libro, igual está en todas las librerías, Chavismo sin Chávez. ¿Que cuánto tiene? Tiene un mes en la calle. Un mes en la calle. Es un libro que se dedica, tiene 3 capítulos: el líder y la transición, el partido militar y el movimiento. Es el primer estudio que yo conozca
en castellano sobre el partido militar, estudio teórico histórico, sobre origen, desarrollo y composición de un partido militar. Pegado a lo que ha sido la reedición de la biografía de Chávez, claro, que tiene 200 páginas nuevas que relatan del 2007 al 2013, y además tiene unas consideraciones sobre su muerte o la inminencia de su muerte, porque no termina en marzo, termina en enero, la entregué en enero. Entonces hay unas valoraciones y relatos, comprensiones filosóficas sobre la muerte de Chávez y la muerte en general, que agregó al final a partir de una declaración de García Márquez, magistral como todo lo que escribió, cuando habló de que él había visto a dos Chávez en un solo cuerpo. Entonces esa maravilla de imagen me permitió transmutar qué es Chávez, cuál es su destino, cómo construyó su propia muerte en su curso de vida en tan breve tiempo, ¿no? Es una llama que fulguró por 20 años de vida pública tuvo Chávez, nada más. Personas que han logrado lo que él logró vivieron 70, 60 y militaron 40. Él en 20 años brilló y se consumió. Eso es impresionante, eso lo meto en el último capítulo. Bueno, vieron que uno lo escucha y se atrapa en el relato. Sí, pues bueno, mañana nosotros seguimos. Sí, nosotros seguimos. Así que vamos a intentar grabar más notas incluso como esto para tener para esta tarde. Modesto, mil gracias, a ustedes. De verdad. Y bueno, bienvenido a Rock and Pop, ya conociste la cooperativa. Sí. Parece una cajita de regalo. Nosotros ya enganchamos con Rock and Pop 90.3, ya arranca Elizabeth Bernassi. Hasta mañana.